Vamos entonces a orar y a pedirle al Señor la presencia de su Espíritu Santo, sin el cual nada puede ser tomado de parte de Dios. El Espíritu Santo nos fue dado para comunicarnos. Él es quien nos comunica todas las bendiciones espirituales con las que el Padre Celestial nos bendijo y que el Señor Jesús por su obra hizo que pudiéramos ser aptos para que el Espíritu Santo nos comunicara todas esas bendiciones. Sin el Espíritu Santo no podremos tomar nada de lo que Dios nos ha dado y ha concedido. Es importante que le demos a Él el lugar que Él solo puede tener en nuestra vida. Él habita dentro de nosotros, nuestros cuerpos son su templo, y Él es quien nos comunica el amor y la fe que provienen del Padre y que provienen del Señor Jesucristo. Pidámosle al Señor que en su misericordia y en su gracia nos dé hoy esa presencia del Espíritu Santo y que el Espíritu nos comunique. Padre bueno, gracias Señor. Deleítate hoy, amado Dios, haciendo tu voluntad en nuestras vidas. Deleítate hoy, Señor amado, exponiendo tu palabra ante nuestro hombre interior, haciendo que la sabiduría y la verdad tuyas penetren hasta la médula de nuestro ser, oh Dios. Deleítate hoy, Señor de gloria, haciendo que las palabras que salen de tu boca, que proceden de ti, se hinquen como espinas en el corazón nuestro, bendito Dios. Deleítate hoy, Señor, haciéndonos conocer tus deseos. En esta jornada que vamos a mirar hoy, la jornada que corresponde al desierto de Sin, sé que vas a tocar fibras de nuestro ser, oh Dios, que vamos a entender y vamos a tener la oportunidad de rendirnos a ti y de pedirte que te deleites obrando esa voluntad tuya que vamos a conocer a través de esta jornada, Señor. Damos gracias, Santo Espíritu de Dios, porque eres tú quien nos llevas a experimentar toda la verdad. Haz que lo que hoy entendamos, lo que hoy pidamos al Padre, lo que hoy deseemos y anhelemos de la voluntad de Él, te pedimos, Santo Espíritu de Dios, hazla una experiencia personal. Y daremos gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, Padre nuestro. Deleítate hoy, Padre de gloria, mostrándote, revelándote como ese Padre maravilloso, el único bueno, todopoderoso, que santifica su nombre en nosotros, que trae su reino, su justicia, su paz y su gozo por el Espíritu Santo a nosotros, a nuestras vidas, y que seas también, oh Dios, obrando tu voluntad, haciéndola aquí en la tierra, así como lo has propuesto en el cielo, Señor amado. Y recibimos el así sea tuyo. Lo recibimos, oh Dios, y con ese así sea estás ordenando que sea hecho, que exista lo que estamos anhelando, y entonces tu Espíritu Santo lo trae a nosotros. Bendito seas, que toda nuestra necesidad, toda nuestra falta de luz, nuestra falta de fuerza, de poder, que nuestra falta, oh Dios, de cualquier provisión, sean oportunidades para que manifiestes tu gloria, tu poder y tu reino para con nosotros. Bendito seas, oh Dios. En el nombre de Jesús también declaramos hoy, Señor, pedimos, anhelamos que te deleites peleando a favor nuestro en nuestras batallas, oh Dios. Tú peleas a favor nuestro en nuestras batallas. La batalla que cada uno de los que estamos hoy aquí estemos peleando, deleítate peleándola tú mismo a favor nuestro y deleítate dándonos la victoria en el campo que sea, Señor amado. Bendito seas por ello, bendito seas. Oh Señor, gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, alabanzas a ti. Amén. Y amén, Señor poderoso, gracias. Hoy entramos a la 8ª jornada del pueblo de Israel a través del desierto, jornadas que Dios ordenó a Moisés que las escribiera para nosotros, que somos las personas que estamos conformando la iglesia de los últimos tiempos. De manera que cada una de ellas tiene algo para nosotros. Han visto ustedes, cada jornada tiene
principios tan diferentes, pero todos van sumando, obrando el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el propósito de Dios, que seamos hechos a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De modo que vamos creciendo, vamos madurando gradualmente. Son 42 jornadas. Entramos hoy a la 8ª. De modo que tendremos, si Dios nos permite, un año 2023 para terminar este recorrido y poder tener un concepto, una estructura de pensamiento muy clara acerca de cuál es el proceso que Dios tiene para que podamos crecer, madurar al punto que lleguemos a ser padres espirituales y ancianos en la iglesia que ha de soportar, de recibir, de trabajar en el avivamiento del tiempo final que el Señor está trayendo sobre la tierra. Entramos camino al desierto de Sin. Dice la Escritura en Números 33:11, salieron del Mar Rojo. Recuerdan que el Mar Rojo fue una jornada en la que Dios simplemente está diciendo a los adolescentes, vámonos de aquí, tienen que entender esto, pero pronto, no es para quedarse, fue jornada de un día, lo que indica la diligencia, la premura, la rapidez con que Dios quiere que salgamos de esa jornada, de ese tiempo. Como adolescentes, pues pretendemos hacer cosas que solo harían los mayores. Pensamos que no somos niños, pero nos damos también cuenta en esa jornada que tampoco tenemos la madurez necesaria para empezar a servir a otros, para empezar a ser ministros. Y hay un llamado urgente de Dios a que no nos quedemos ahí, sino que entremos a lo que sigue. Y van a ver lo importante que es esta jornada del desierto de Sin. Este pasaje se corresponde con todo el capítulo 16 de Éxodo. O sea, hay dos pasajes paralelos o dos capítulos paralelos que son Éxodo 16 y Números 33:11. Hoy vamos a revisar ambos aspectos, ambos capítulos, porque ambos tienen elementos que nos van a ayudar a entender y nos van a dar revelación, a traer revelación. Así como Dios dice cosas callando, vimos que Él, por ejemplo, en la jornada del Mar Rojo, la menciona en Números, pero no la menciona en Éxodo. O sea, uno dice, Dios, ¿por qué cayó en un libro? Si venía hablándonos paralelo entre Números 33 y Éxodo del capítulo 12 en adelante. Pero Dios calla y su silencio vimos que no necesariamente es que Él no esté diciendo. Al contrario, está diciendo muchas cosas con su silencio. Y el silencio que Él tuvo en el Mar Rojo en cuanto a no mencionar esa jornada era la prontitud con que quiere que salgamos de allá. Es como Dios diciendo, hay que pasar por acá, pero no nos vamos a quedar en esto. Esto no es para ponerle una gran atención, entendámoslo y salgamos de ahí. Pero así como Él dice o tiene jornadas en las que calla, en otras ocasiones las dice hablando generosamente, o sea, habla mucho de ciertas jornadas. Tengamos presente que los israelitas no iban para donde quisieran, sino que la nube, que era la presencia de Dios, los conducía. Eso es muy importante, Dios nos conduce. Si nosotros tuviéramos la potestad de determinar hacia dónde ir en nuestro crecimiento espiritual, escogeríamos experiencias fáciles y placenteras, pues escogeríamos el camino ancho. Solo con madurez escogemos las experiencias del camino estrecho, y esta no es una teología popular. O sea, si ustedes han visto, uno dice, wow, ese caminar por el desierto es intenso, es algo absolutamente cambiante. Cada jornada es tan diferente, saca a luz algo que hay que cambiar en el corazón nuestro, algo en lo que hay que despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Vamos menguando de ese hombre adámico que habitaba en nosotros y vamos creciendo en el Cristo, que es el que quiere vivir completamente su vida dentro de nosotros. Entonces, no es una teología popular decir que escojamos el camino estrecho, pero sin embargo, a medida que Dios nos está llevando por nuestras experiencias personales y mirándolas, cotejándolas junto con estas enseñanzas de cada una de las jornadas, podemos ver que ciertamente es un camino estrecho por el cual Él nos lleva, ¿no? Revisemos Éxodo 16 de los versos 1 al 12, a ver qué obtenemos allí de lo que el Espíritu Santo tiene para esta jornada de nosotros. Parece ser que el pueblo de Israel salió de Egipto con provisiones para un mes. Parece ser. Las cuales se habían agotado totalmente a los 15 días del segundo mes. Recuerden que ellos salieron el día 15 del primer mes. De manera que
a estos 15 días del segundo mes llevan exactamente un mes de haber salido de Egipto. Ellos sacaron provisiones, aunque fueron de carreras, fue una salida absolutamente rápida, de modo que ellos llevaban alguna provisión. El hecho de que se acabaran los alimentos que ellos llevaban crea la crisis que aparentemente van a vivir en el desierto de Sin, crisis que nosotros también vamos a identificar como parte de la vivencia en nosotros mismos, en nuestra experiencia con Dios, y ahí vamos a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Las cuales se habían agotado totalmente a los 15 días del siguiente mes, o sea, se les agotaron las provisiones al mes de haber salido. Veamos las lecciones por aprender en esta jornada. 1. El descontento y la murmuración por falta de alimentos. Entonces, eso es lo que empieza a relatar Éxodo 16, del capítulo 1 en adelante. Descontento y murmuración. Ellos ya se tenían por muertos de hambre en el desierto, lo cual demuestra una gran desconfianza en Dios. Cuando nosotros estamos angustiados y estamos pensando que no hay salida, cuando estamos principalmente viviendo ese campo de provisiones, de dinero, muchas veces caemos quizá en lo que cayó el pueblo de Israel. Entramos a murmurar y entramos en un descontento, en un desconcierto total. ¿Qué causa esa murmuración? ¿Qué causa ese desconcierto cuando has tenido esos baches económicos y andando con el Señor? Indican que hay una gran desconfianza en Dios. No hemos podido todavía tener un corazón que confía en Dios. Aún tenemos un corazón malo de incredulidad. Y eso es lo que está generando la murmuración. Estaremos diciendo nos iba mejor cuando estábamos sin Dios, nos metimos en el cristianismo, mire lo que nos está sucediendo, nunca tuve una crisis semejante a la que tengo ahora, no sé si será que nos metimos a donde eso no es. ¿Qué es lo que Dios está permitiendo que salga de nuestro corazón a través de las pruebas que trae cada jornada? Que salga toda la escoria, todo el viejo hombre que hay en nosotros, se manifieste, porque a veces está escondido. Pensamos que yo sí creo, yo confío en Dios. Y Dios dice, vamos a ver si es cierto. Entonces, pongamos al fuego tu vida, tu corazón, y el fuego va a manifestar las escorias que están muy escondidas en tu corazón. De eso se trata. No se asuste cuando salen este tipo de cosas. Dios está proponiendo sacarlas. Y además de sacarlas, que seamos conscientes de que sí existen en nosotros. Ya veremos cómo entonces salimos de ellas, qué es lo que tenemos que tomar como actitud correcta. Hasta ahora, miremos qué es lo que Dios se propone al ponernos en el fuego de esas pruebas. Endilgan a Moisés la intención de matarlos de hambre cuando los sacó de Egipto. Eso está en el verso 3. O sea, ellos están murmurando contra Moisés y Aarón. Están diciendo, estos señores nos sacaron de Egipto para matarnos de hambre en el desierto. Entonces siempre buscamos algún culpable, ¿no? Buscamos a alguien a quien echarle la responsabilidad. Muchas veces, lo puedo decir por las mismas crisis que yo viví, le echamos la responsabilidad al cónyuge. Es que tú con esa manera de ser que tienes, con esa manera de hablar, es que tú no buscas, por eso no estamos andando bien. Y entonces estamos buscando un culpable, ¿no? Y estamos hablando así. Yo tuve épocas que hablé así a mi esposa, hasta que Dios me ayudó a que en medio de la prueba pudiera entender que en mí había incredulidad, desconfianza, un corazón malo de incredulidad dentro de mí. Estiman en tan poco haber sido libertados, y esto es lo que empieza a ofender a Dios. Estiman en tan poco haber sido libertados que desean haber muerto en Egipto. Esas son palabras que salen en la murmuración que son muy duras contra Dios. Son muy duras. Ahora salen porque lo desconocemos, salen porque no confiamos, salen porque no creemos en Él, en su poder, en su amor, en el cuidado que Él tiene para nosotros. Él no nos saca al desierto a ser probados para destruirnos. Él está sacándonos al desierto, como dice allá en Deuteronomio 8, para probarnos, para ver si realmente iríamos a confiar en Él, para ver si realmente tendríamos fe o no para caminar con Él, para probar
si íbamos realmente a obedecerle o no, si realmente íbamos a ser personas que le íbamos a servir o no. Y si no dábamos la medida, pues Él va a ayudarnos, Él va a propiciar cómo purificarnos. O sea, nunca pensemos que Dios está buscando, pidiendo, anhelando algo de nosotros y que nosotros tenemos que producirlo por nosotros mismos. De ninguna manera. En la medida que reconocemos que hay cosas que deben salir de nosotros, ser quitadas de nosotros, lo que debemos hacer es correr hacia Él. Y ya veremos al final cómo es que corremos hacia Él para que Él pueda terminar la obra que comienza con mostrar lo que hay dentro de nosotros, que Él no quiere que esté dentro de nosotros. Entonces ellos estiman en poco haber sido libertados y tampoco estiman que desean haber muerto en Egipto. Recordaban más las ollas de carne que las cadenas de esclavitud. Ellos están diciendo, en Egipto teníamos ajos, cebollas, pescado. Para ellos es más importante las ollas de carne que las cadenas de esclavitud de las cuales Dios los libertó. Preferían morir en esclavitud junto a las ollas de carne que saciaban su hambre, preferían eso, que vivir bajo la guía de la presencia de Dios, la nube, que en el desierto los estaba guiando, y preferían las ollas de carne a ser alimentados por Dios mismo. Es como decir, oiga, yo prefiero el alimento allá que Dios tenía en Egipto que todo lo que me ha dado, ¿no? Yo preferiría tener con qué pagar arriendo, yo tenía con qué pagar los servicios, con qué pagar las universidades de los muchachos, con qué pagar la salud. Yo preferiría tener eso a cambio de un Dios que me habla en sueños, un Dios que me está guiando, un Dios que me dice qué propósito tiene para mi vida, un Dios que quiere santificarme, limpiarme. No, yo preferiría no estar en esta crisis económica en que me encuentro. Nosotros no somos diferentes a los israelitas. Ellos son simplemente un tipo de nosotros mismos. Por eso algunas personas se han acercado a decirme, pastor, usted no sabe cuánto me he identificado con las jornadas. Absolutamente sí. Todos nos vamos a identificar de alguna manera en cada jornada. Eso está en mí. Yo también he obrado así. Yo también he fallado así. En mí también hay este problema. Entonces, Dios lo que quiere es que nos miremos en este espejo y podamos reconocernos para correr a Él y ser limpiados por Él. No olviden, este es un caminar lleno de esperanza. Maravilloso. De ninguna manera es algo a lo que debes temer ni sentir que tienes que comprobarle a Dios que tú puedes. No, tú no puedes nada. Ninguno de nosotros puede nada. Nosotros no podemos producir lo que agrada a Dios. Solo Él lo puede producir y lo va a producir. Solo quiere que seamos conscientes de que no tenemos lo que Él anhela, seamos conscientes de que no podemos producirlo por nosotros mismos y confiemos en que Él lo va a producir en nosotros. Él lo pone en nosotros. Amén. Si el desierto se vive con ese espíritu de amor nuestro hacia Dios, sabiendo que Él nos ama igualmente, va a ser una jornada o jornadas maravillosas y realmente vas a crecer. Por mucho que recuerden las ollas de carne, no fue mucha la abundancia que disfrutaron en Egipto. Ya en el fondo están exagerando el cuento de que, wow, lo que teníamos en Egipto, y si vivían como esclavos. Yo no creo que un esclavo viva allá en estrato 6 de maravilla, ¿no? Para nada. Pero ellos es increíble cómo están menospreciando lo que Dios ha hecho por ellos. Simplemente porque no tienen alimentos. Sin ver que Dios perfectamente puede traerles alimentos de donde ellos menos esperen. Tampoco podían temer morir por inanición en el desierto, pues llevaban con ellos abundante ganado. Eso me sería verdad, ¿no? Ellos tenían ganado, ellos tenían realmente que comer. Entonces, ¿de dónde venía ese estado tan exagerado de temor, de murmuración? Nos sacaron para matarnos en el desierto, nos vamos a morir en este desierto de inanición. Increíble, ¿no? Ahora vamos a ver en números que la situación era aún más crítica en cuanto a la expresión que ellos daban de lo que estaban sintiendo en su corazón. Dice acá, entonces, aquí el descontento de ellos engrandecía lo pasado. Esto es muy hermoso entenderlo. Que uno engrandezca su pasado sin Dios, solo porque falta algunos pesos, pequeños o grandes. Eso es algo increíble. O sea, ¿cómo el ser humano podría actuar así? Sí, así hemos actuado. Sí, Señor. Engrandecían lo pasado y envilecían lo presente. Lo presente era Dios guiándole la nube de día, la columna de fuego de noche, agua de la roca. Todo esto ellos lo envilecían, sin atender ni a la realidad ni a la razón.
Uno a veces necesita detenerse y ver la realidad, ver qué ha pasado desde que conocí al Señor. Desde que conocí al Señor he visto que Dios me liberó de esto, me liberó de tal adicción, me liberó de temores, tengo comunión con Dios, el Señor me ha hablado en sueños, me ha hablado en visiones, he empezado a tener aprecio por su palabra, he empezado a entender tantas cosas. Oye, han sucedido cosas maravillosas. Que no tengo hoy la plata que requiero, pues eso es otra cosa. Pero a ver, esto no es cuestión de decir que el pasado era algo grandioso cuando tenía sobreabundancia sin Dios y que ahora es vil como estoy caminando. Sin embargo, así hemos sido. Yo tuve épocas así. No sé tú. Pero miremos esto mismo, ese mismo pasaje con esas mismas vivencias en Números 11, del 1 al 10. Y dice allí la Escritura, aquí tenemos más detalles de esta triste experiencia. Las murmuraciones y los pecados del pueblo encienden la ira de Dios. Si Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, yo te hago una pregunta. ¿Qué fue lo que esta gente hizo, dijo, pensó y sintió que a un Dios que es lento para la ira lograron que prendieran la ira de Dios? A ver, no pasemos por esta jornada como algo muy liviano. Al contrario, uno dice, wow, a ver, un momentico, detengámonos, ¿qué fue lo que esta gente hizo? Porque si yo entiendo qué hicieron, yo también puedo estar más atento a mirar qué es lo que estoy diciendo y haciendo. No sea que yo también esté, en lugar de obtener la bendición de Dios, yo esté sencillamente encendiendo la ira de Dios contra mí, contra mi casa. Eso es bien importante. Entonces, por eso quiero que no pasemos a la larga y a la carrera, sino que miremos detalladamente qué es lo que el Señor muestra, que esta gente sintió y pensó tan desatinado que encendieron la ira de Dios. Vamos a mirar los versículos 1 al 3. El pecado del pueblo fue la queja cuando tenía tantos motivos para dar gracias. A ver, aquí creo que Dios nos está dando revelación. El pecado del pueblo fue la queja. Se quejaron contra Moisés, se quejaron contra Aarón, y vamos a ver que Dios se les manifiesta y les dice, ustedes no se están quejando contra ellos. Esa queja la tomo como directamente contra mí, porque no fue Moisés y Aarón quienes lo sacaron a ustedes de Egipto, de la esclavitud. Ustedes están hablando y murmurando de mí, ustedes están desconfiando de mí. Y la ira de Dios está encendida, totalmente encendida su ira en contra de esta gente. El pecado del pueblo fue la queja cuando tenía tantos motivos para dar gracias. Hay una escritura que ha estado rondando en mi corazón. Quiero compartírsela. Donde Dios dice que bueno es anunciar cada mañana el gran amor de Dios para con nosotros. Y en la noche, anunciar su fidelidad. ¿Qué significa eso? Significa que en la mañana anunciemos, Dios nos ama. Anuncio el amor compasivo de Dios para mí hoy, para mi casa, para todos mis hermanos, para todo ser humano, Señor. Oh, Señor, tú te complaces en hacer misericordia. Haz misericordia con todos nosotros. Pues listo, eso está muy bien. Eso hay que hacerlo. Pero Dios dice que en la noche hemos de anunciar su fidelidad. Ahora, ¿qué significa? ¿Que va a ser Dios fiel y va a cuidar mi sueño? Hay diferentes maneras de ver qué quiere decir Dios cuando dice que de noche anunciemos su fidelidad. El Señor ha puesto en mi corazón que es que en la noche miremos el día que está terminando y digamos, óyeme, Dios fue fiel hoy conmigo. A ver, hoy tuve 3 comidas, no tuve ningún accidente. Afuera en la calle nadie me robó, nadie me agredió. Fue fiel conmigo. Hoy me dio algo en la escritura maravilloso en mi tiempo con Él. Él hoy fue fiel conmigo. Mi esposa, mis hijos están perfectamente. Hoy fue fiel conmigo. En el trabajo todas las cosas fueron bien. Hoy fue fiel conmigo. Hay gente que me ama y me apoya y me llamaron 1 o 2 personas a saludarme y vi el amor de Dios en ellos. O sea, anunciar la fidelidad de Dios en la noche es anunciar todo el bien que Él hizo. Es un tiempo de gratitud mirando el día que está terminando. Pero ¿qué opinan que uno en lugar de eso esté en la noche murmurando? En su corazón diciendo, quién sabe dónde está otro día, las cosas no cambian. Yo estaba mejor cuando no estaba metido con Dios, con el cuento de Biblia, de ir a una iglesia, qué congregación, esto hasta cuándo, no tengo idea, yo qué voy a hacer, las puertas están cerradas. Grave. Qué importante estar mirando lo que Dios hace. Porque si uno es agradecido
yo creo que eso también da la fe para lo que hace falta. La confianza en que Él hará también en lo que haga falta. Entonces, es bien importante. En la mañana, anunciar que el amor de Él está para con nosotros. Y en la noche, anunciar que ese amor estuvo con nosotros e hizo tales y tales cosas. Eso creo que es parte de la vida cotidiana del ser humano. Y es algo que Dios quiere que vayamos caminando como seres que vamos madurando, como hijos que están madurando en la relación con Él y que estamos sabiendo cuidar nuestro corazón para que permanezcamos en santidad. Dios se airó justamente ante la ofensa que le causó este pecado. La queja es un pecado. La queja nace en la desconfianza, en no confiar. Entonces, si ustedes me preguntan, pastor, ¿cuál es el principio que Dios nos quiere enseñar en la jornada del desierto de Sin? El principio es aprender a confiar en Él y a descansar en Él. Ese es el principio de esta jornada. Esto es lo que Dios quiere poner claro en nuestro corazón. Aprender a confiar en Él para que aprendamos y lleguemos a descansar en Él. Confianza y descanso en Él. De eso se trata la enseñanza que Dios nos da a través de esta jornada con el pueblo de Israel. Dice la Escritura, lo oyó Jehová, toda la queja y la murmuración, y ardió su ira, de manera que el fuego de Jehová ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento, porque habían experimentado grandemente su cuidado y por tanto la desconfianza de ellos no tenía gran excusa. Su cuidado lo habían recibido grandemente y por tanto la desconfianza de ellos no tenía ninguna gran excusa. No había excusa para la desconfianza. Habían visto a un Dios quebrando totalmente el poder de Egipto. Habían visto a un Dios quebrando al mismo faraón. Habían visto a un Dios acabando con una nación entera con plagas simplemente para sacarlos a ellos. Habían visto a un Dios obrando maravillas a través de la fe en un cordero pascual. Habían visto maravillas en cada una de las 7 jornadas anteriores. ¿Por qué están desconfiando de Dios? No han visto los procederes de Dios para con ellos. Recuerden que esa fue una de las grandes cosas que nos habló Moisés, ¿no? Moisés vio, le fueron dados a conocer los caminos, los procederes de Dios, pero el pueblo solo veía las maravillas. O sea, ellos solo veían, si la roca dio agua, qué chévere, ¿no? A ellos no les interesó entender, a ver, qué es lo que Dios desea que yo entienda con lo que está pasando en este tiempo en mi vida. Y muchos vivimos la vida igual. Queremos ver solo las maravillas. Óyeme, ¿y qué está enseñándote Dios en este tiempo? No tengo ni idea. Yo nunca me he preguntado eso. No, ¿qué me está enseñando Dios a través de esto? Todos los que murieron en el desierto murieron porque vieron maravillas, pero nunca entendieron por qué Dios procedía de la manera que estaba procediendo. El único que entendió el cuento fue Moisés. Los demás no entendían, ni se preguntaron. Creo que es un llamado muy importante a nuestra forma de vivir la vida cristiana y el resto de la vida. Ahora, como relaciona el Salmo 78:4, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Dios prendió fuego a un extremo del campamento, o sea, debió haber muerto gente allá. ¿Cómo fue? Un fuego del cielo, fueron relámpagos, fueron truenos, no sé, la Escritura no dice. Pues la Escritura dice que el fuego empezó a consumir el campamento. Los estaba matando, o sea que hubo muertos. El Salmo dice, cuando los hacía morir Dios en el desierto, ellos buscaban a Dios y acudían a Moisés para que rogase a favor de ellos. Para perpetuar este incidente vergonzoso, se le dio al lugar el nombre de Taberá, que quiere decir incendio. Es increíble. Un episodio en el cual lograron que Dios se encendiera en ira y mandara fuego y destruyera parte de gente en un extremo del campamento. Es increíble. Veamos versículos 4 al 15. Pronto volvió el pueblo a pecar. Oiga, increíble, ha quemado parte del campamento. Hubo muertos y esta gente vuelve a lo mismo. A veces nos sucede eso en la vida cristiana. Dios ha hecho algo en nuestra vida, quiere enseñar algo, no lo aprendimos, ni lo preguntamos, ni lo vimos, entonces Dios vuelve a repetir la lección. Lo que mostramos es que no hemos aprendido nada, porque volvemos a cometer el mismo error que en el examen anterior. Y necesitamos aprender a decirle a Dios, ¿qué es lo que tienes para mí, Señor? ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Qué es lo que quieres cambiar en mí? Señor, háblame, dame sabiduría. Por eso la Escritura dice claramente en Santiago,
que cuando nos hallemos en diversas pruebas pidamos a Dios sabiduría si no la tenemos. Te quiero decir, la mayoría de nosotros llegamos sin sabiduría a cada prueba. Y en cada prueba hay que decirle a Dios, Dios, no entiendo, pero tú sabes que estás obrando en mi vida. ¿Me puedes contar si eres tan amable? Deleítate contándome, Señor. Deleítate como papá bueno, dándome entendimiento. Ven y háblame, Señor. Y Dios va a hablarte. Y allá la Escritura dice, porque Dios da sobreabundante y sin reproche al que le pida sabiduría. Él no va a decir, usted es un hombre torpe, una mujer torpe. ¿Cómo es que no va a entender esto? ¿Lo entiende este hombre? No, Dios nunca nos reprocha a nadie. Dice, venga, te voy a mostrar qué es lo que hay en tu corazón y que quiero quitarlo y es esto. ¡Buh! Te lo va a mostrar de modo que lo entiendas. Animémonos, pero entendamos que podríamos caer en todo este tipo de comportamientos. Pronto volvió el pueblo a pecar, a quejarse y a revolverse contra Dios. Como criminales, comenzaron las personas extranjeras que se habían mezclado con ellos. Recuerden que cuando ellos salieron de Egipto, hubo gente extranjera que no eran israelitas que se mezclaron con ellos y dijeron, vámonos con esta gente, este paseo está interesante. Camino al desierto con el Dios que ellos dicen que tienen, etcétera. Hagámosle, vámonos con esta gente. Pero esos que se unieron al pueblo de Israel no habían entrado en pacto con Dios, sacrificando el cordero de Pascua y comiendo el cordero de Pascua. Ellos no habían entrado en pacto con Dios, pero se metieron en el paseo a través del desierto con ellos. Eso lo vimos allá en la jornada de Sukkot. ¿Se acuerdan? Que muchos extranjeros se mezclaron con ellos y que son personas que no tienen el Espíritu de Dios porque no han entrado en el pacto con Dios. En las congregaciones hay gente que no tiene el Espíritu de Dios, pero hace lo mismo que hacemos nosotros. Leen Biblia, cantan, alaban, adoran, pero ellos no tienen el Espíritu de Dios. O sea, solo tienen la fachada, la misma fachada que tenemos nosotros, la expresión externa, pero internamente no tienen el Espíritu de Dios. Y esta gente, observen, es la que está en parte causando el problema. Son como la ignición, el fuego inicial que da comienzo a la murmuración y a la queja nuevamente. Sigamos leyendo. Como criminales, quienes comenzaron las personas extranjeras que se habían mezclado con ellos, quienes se dejaron llevar de su concupiscencia. Esa gente extraña se dejó llevar de su concupiscencia, o sea, un deseo extremo. ¿Deseo de qué? No, oiga, yo quiero carne, la que comíamos allá, con ajo, cebollas, pescado, pues algo espectacular lo que nosotros comemos allá. Nosotros queremos eso, nos estamos aquí muriendo de hambre. ¿Qué hicieron? Prendieron el fuego en los que estaban con un corazón aún equívoco con respecto a Dios. Era gente incrédula que tenía puesta la mirada en las ventajas materiales de la tierra prometida. Ellos dijeron, si esta gente llega a esa tierra, esto es un buen negocio, vámonos, hagamos la excursión con ellos. Yo pienso que aquí está mucho de lo que llaman hoy evangelio de la prosperidad. Creen que andar con Dios es tener todos los bienes materiales que tiene la tierra para ofrecer. Y ese no es el evangelio. El evangelio es que Dios desea que nosotros seamos formados a la imagen de su Hijo, para que seamos reyes y sacerdotes con Él. Y para llegar a eso hay 42 jornadas que son absolutamente impresionantes. No sé si a ti te impresiona el trato que Dios da a su gente. Y cabe uno preguntarse, ¿toda la gente que dice ser de Dios ha aceptado y ha pasado por el trato de Dios? ¿O dicen ser de Dios sin haber pasado por el trato de Dios? ¿Han realmente madurado? Y donde vemos que hay escasez en nosotros, porque no ve la gente a Cristo en nosotros. No lo ven. O sea, falta del carácter de Cristo, falta tratamiento, faltan jornadas. Eso es bien importante, bien interesante. Pronto volvió el pueblo a pecar, a quejarse y revolcarse contra Dios. Como criminales comenzaron las personas extranjeras que ya han estado con ellos, quienes se dejaron llevar por su concupiscencia. Era gente incrédula que tenía puesta la mirada en las ventajas materiales de la tierra prometida, pero no estaba dispuesta a pasar las pruebas del desierto para que fueran formados en su carácter. Por eso es tan importante cuando uno conoce a una persona que dice ser cristiana y que uno quiere tener comunión con ellos, preguntarle, cuéntame, ¿cómo ha sido tu caminar con Dios? Regálame algo de tu vida. Y entonces la gente va a decir, bueno, yo conocí al Señor, el tiempo primero fue maravilloso porque hizo esto. Luego, le quiero contarme quedé sin empleo. ¿Cómo? Sí. Luego a lo mejor quebré. ¿Cómo? Sí. ¿Y qué hiciste? No, fue un tiempo espectacular. Sentí temor, miedo, desconfianza en Dios, creí que me había equivocado el camino y estuve así tanto tiempo hasta que Dios un día
milagrosamente hizo tal cosa y tal otra y tal otra y tal otra. ¡Wow! Oye, esta gente ha sido tratada en algo por Dios. ¿Y qué más? Cuénteme más de su relación de pareja. Cuénteme de sus hijos. Cuénteme cómo ha sido ese caminar, porque a través de ese caminar yo puedo conocer quién es la persona. Yo puedo identificar qué grado de madurez puede tener en el Señor. No es solo el conocimiento que tiene de Biblia en la cabeza. Son las experiencias a través de las cuales Dios ha ido formando a Cristo en la persona. Cristo no es formado solo con leer Biblia. Cristo es formado con Biblia y experiencias. Y es interesante saber qué es lo que la persona ha vivido, porque las experiencias tuyas son únicas. Ahora, los versículos de tu Biblia son los mismos que la mía. Entonces no son únicos en cuanto a que son tuyos y míos. Pero tus experiencias son únicas. Las mías son únicas. Es mi historia. Es mi caminar con Dios. Es el trato que Dios obró conmigo. ¿Cuál es el trato que Dios ha hecho contigo? O sea, a veces pensamos que ser cristiano, un buen cristiano es algo como tan ligero, tan liviano, tan fácil. No creo. A menos la Escritura no lo muestra así. Es un camino estrecho que requiere un tiempo y muchas veces un tiempo largo. Quizá nosotros a veces nos apasionamos por ver solamente los dones del Espíritu Santo. Qué bueno ser una persona llena de dones del Espíritu, sanando, liberando, profetizando. Eso sin el carácter sería címbalo que retiñe. Entonces, esto es la formación que Dios nos da. Esto es caminar con Dios. Esto es ser formados en la casa paterna del Padre Celestial. Contagiaron a todo el rebaño. Lo contagiaron. Ya estaban como bajos de defensa, ¿no? Espirituales. Se dejaron llevar por la angustia, la concupiscencia que esta gente tenía. Me muero si no me como un sudado de carne y pescado como me lo comía en Egipto. Me muero, me voy a morir de hambre si no lo hago. Ahora, no solo estaban indignados, apasionados por tener eso. Llegaron al punto que lloraron. Lloraban en las puertas de sus tiendas. El crimen cometido fue ensalzar la abundancia y la exquisitez de las viandas que comían en Egipto, como está en el verso 5, como si Dios les hubiese perjudicado al sacarles de allí, de Egipto. Volvamos a leer. El crimen cometido. Lo vimos también en Éxodo, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos? Exaltaron, ensalzaron lo antiguo, la esclavitud la ensalzaron y mostraron como vil lo que estaban viviendo con Dios. Estamos diciendo acá lo mismo con otras palabras. El crimen cometido fue ensalzar la abundancia y exquisitez de las viandas que comían en Egipto, como si Dios les hubiese perjudicado al sacarles de allí. No se acordaron de los ladrillales, ni de los duros capataces, ni el restallar del látigo. Uno tiene que mirar atrás y decir, oiga, sí, yo anduve en las tinieblas, pero en las tinieblas yo viví esto. Quien me diga que la pasó solo de maravilla con las tinieblas, está mintiendo. Andar en tinieblas trae mucho sufrimiento. Nos causan y causamos dolor a montones. Deme una persona que hable honestamente de su pasado y me hablará del dolor que le infligieron otros y del dolor que él infligió a su vez a otras personas. Y eso no es nada agradable. Eso no es nada pues para regodearse y decir, wow, esto es para exaltar. Sigamos leyendo. Les daba náusea la estupenda provisión que Dios les otorgó. O sea, estamos viendo qué tono tiene en el hebreo las expresiones que están en estas porciones de la Biblia. El tono es que les daba náusea la estupenda provisión que Dios les otorgó. Era pan del cielo cuando hablamos del maná, alimento de ángeles. Están en Éxodo 16:15, Salmo 78, en Juan 6:31. Mientras se alimentaban del maná, estuvieron exentos de la maldición dada por Dios cuando dijo que el hombre habría de comer el pan con el sudor de su rostro. En Génesis 3:19 encontramos eso. Ellos en el desierto comieron maná y no tenían que sudar para nada, no hacían nada, excepto salir en la mañana y recoger lo que está ahí alrededor de la tienda. Ellos no vieron nada de eso. Ensalzaban la abundancia y la sabrosura de las cosas allá en su esclavitud, en el mundo de tinieblas. Y, sin embargo, hablan del maná con tal desprecio como si no fuera bueno siquiera para cerdos. Eso nunca lo he leído. Ese es el tono que tiene en el hebreo. Cuando dijeron, nuestra alma se seca, quisieron decir, este alimento no sirve para nada.
ni para marranos, como decimos en Colombia, ni para puercos, como dicen en Centroamérica. Increíble el menosprecio por el alimento que Dios les daba. Ahora sí entendemos por qué la ira de Dios se encendió contra esta gente. Y podríamos estar en una posición similar si no entendemos y si no clamamos a Dios. Desconfiaban del poder y de la bondad de Dios como si no fuese el todo suficiente para cubrir sus necesidades. Ellos clamaban como si Dios no tuviera poder para nada. Decían, ¿quién nos diera a comer carne? Como si Dios no pudiese hacerlo. Estaban impacientes y agitados en sus deseos. Su concupiscencia era tan grande que lo llevó a llorar amargamente como si estuvieran próximos a morir por inanición. Esta gente con su familia se puso cada uno a puertas de la tienda a llorar amargados como si fuéramos hecho el último día. Nos vamos a morir de hambre. Ahora, ellos no venían con días de no haber comido. Ese día se acabaron los alimentos, ¿se acuerdan? Al mes, ese día se acabaron los alimentos. Y miren el plan en que estaban. Tremendo, ¿no? Tremendo. No quiere decir que la carne es mala como alimento, pero se vuelve mala cuando Dios no se la concedió por alguna razón. Dios no les concedió carne por alguna razón. Él les concedió maná, como vamos a ver aquí en el desierto de Sin. Ven al Todopoderoso darles alimento del cielo. O sea, Dios está mostrándoles inicialmente en dónde está su corazón. No confían en Dios y no pueden descansar en Dios. Y entonces Dios dice, ese es su corazón. Ahora, voy a mostrarles quién soy yo. Ustedes ya vieron quiénes son ustedes. Ahora voy a mostrarles quién soy yo. Yo soy el Todopoderoso que puedo darles carne y puedo darles pan. Increíble, ¿no? O sea, Dios estaba airado, pero dijo, voy a mostrarles, voy a hacerles experimentar quién soy yo. Necesito que ustedes lleguen a confiar en mí. Necesito que lleguen a descansar en mí. Ustedes se encuentran en Isaías 30:15, la Escritura dice, vuestra salvación consiste en que se vuelvan a mí y estén tranquilos. Él dice, vuestra fortaleza está en que confíen y estén quietos. Dios estaba buscando eso de ellos para poder bendecirles con todo lo que Él tenía. Y Él está buscando lo mismo contigo y conmigo. A ver, busquemos ese versículo en sus Biblias, por favor. Isaías 30:15, a ver si estoy en lo correcto. Porque es un verso que yo diría describe lo que Él quiere hacer aquí en esta jornada con el pueblo de Israel y lo quiere hacer con cada uno de nosotros, contigo y conmigo. Isaías 30:15. Dice la Escritura allí, pues así decía el soberano, Jehová el Santo de Israel, vuestra salvación está en volveros a mí y tener calma. ¿En dónde está la salvación? ¿Cómo ser salvos? Aquí dice, volviéndose a Él y teniendo calma. ¿Cómo logra eso? El resto del versículo dice, vuestra fortaleza consiste en confiar y estar tranquilos, pero no quisisteis. ¿Entienden por qué Dios está empeñado en esta jornada a enseñarnos a confiar en Él y a que descansemos? Porque van a ver ustedes que Él les da leyes acerca del maná y les dice, tienen que salir a recogerlo diariamente, no lo dejen para mañana. Les dice, van a recoger durante 6 días. Y el 7º día no recogen porque es descanso, o sea, Él los lleva durante una semana confiando día tras día en que Dios es quien provee para que llegue un 7º día en que, debido a que tuvieron una semana viendo a Dios, proveyendo todo, digan, oiga, podemos descansar en Dios. Definitivamente sí, podemos confiar en Él. Entonces entramos en el descanso. Tú no puedes ser un cristiano maduro si tú me dices que aún no confías y no descansas en Dios cuando tienes problemas. Eres un adolescente. Tú no puedes estar sirviendo a Dios. Va a ser muy difícil que tú convences a alguien más que venga a conocer a Dios y a caminar con Dios. Interesante, ¿no? Recuerden que Dios está hablando de crecimiento a través de estas jornadas. Las 6 primeras jornadas eran enseñanza para los bebés, para los niños espirituales. Las siguientes 12 jornadas, vamos en la 8ª, llevamos 2 jornadas para adolescentes, es para los jóvenes. Aún no son gente capaz ni en estado de madurez para ser padres espirituales ni ancianos espirituales.
Entonces es interesante saber, aquí nos está preparando para servirle también, no solo creciendo, sino preparándonos para el ministerio, para servirle a Él. Dios no les quiso dar carne, ¿sabe por qué? Pero si Él quisiera dar carne, Él le mostró, yo puedo dar la carne que quieren, al punto que ellos sencillamente querían tragar la carne que no habían tragado en un mes y empezaron a morir en la medida que tenían la carne en la boca. O sea, es como Dios diciendo, ustedes están pidiendo algo que yo no quiero que coman ahora, pero quiero que vean que yo sí soy el Todopoderoso, que hasta carne les puedo dar, y más de lo que ustedes pueden imaginar. ¿Por qué les dijo? Le voy a dar carne para un mes. No pudieron disfrutarla el mes. Dios estaba absolutamente airado. En ira les dijo, yo quiero mostrarles que yo soy el Todopoderoso. Carne quieren, yo les voy a dar carne para un mes. Les va a salir hasta por las narices. Les voy a mostrar que soy el Todopoderoso. Pero esa no era mi voluntad. Mi voluntad es, cada mañana le voy a dar pan, maná del cielo. Y al siguiente día lo hizo. En la noche se atragaron de carne y murieron bajo la ira de Dios. Muchos. A la mañana siguiente, Él siguió mostrando el Todopoderoso y también puedo darles pan del cielo. Y cayó pan del cielo. Durante 40 años, hasta que estuvieron a puertas de entrar a la tierra prometida. Él les empezó a dar maná al mes de haber salido de Egipto, en que habían agotado ya las provisiones con que salieron, provisiones terrenas, dijéramos, con que salieron. Ahora venía una provisión sobrenatural para que aprendieran a confiar en Dios y, confiando en Él, como un hábito, como un estado de corazón continuo, pudieran entonces también descansar en Dios. El principio que Dios quiere establecer en nuestros corazones en esta jornada es el confiar y el descansar en Él. Usó la comida para poder mostrar cuál era el corazón y también para mostrarnos quién es Él. Digámoslo bien. La provisión que Dios les otorgó en su buena voluntad, ¿cuál fue? Dios hizo saber a Moisés sus buenas intenciones para que él no se desalentara por sus murmuraciones, ni pensara que mejor se hubieran quedado en Egipto. Moisés fue atacado duramente. Y ustedes van a ver que Moisés también tuvo un comportamiento totalmente no santo con Dios. Moisés se enoja y le dice a Dios, ¿acaso yo parí este pueblo? ¿Acaso yo tengo el poder para darles carne para que coman si son más de 600,000 hombres sin contar mujeres y niños? O sea, Moisés habla de una manera hasta cierto punto irreverente con Dios. Allí Moisés también fue probado. Allí también sale del corazón de Moisés cosas que son equívocas, como hubo cosas equívocas en el corazón de David, como hubo cosas equívocas en el corazón de Saúl, como en todo hombre de Dios hubo cosas equívocas. Moisés fue probado también y salieron cosas muy feas de su corazón para con Dios, en su conversación con Dios. Y Dios en su infinita paciencia le dice, a ver, Moisés, a ver, estás pensando así, pero quiero que sepas, yo voy a darles carne, voy a darles pan, y van a ver que soy el Todopoderoso. Y tú vas a saber que tú no pariste este pueblo, que tú no lo sacaste de Egipto, que tú no eres quien lo vas a meter a la tierra de promesa, soy yo, soy yo. O sea, Moisés también estaba aprendiendo y limpiando el corazón. Dios hizo saber a Moisés sus buenas intenciones para que él, Moisés, no se desalentara por su murmuración ni pensara que mejor se hubieran quedado en Egipto. Así Dios muestra que ha estado atento a las quejas de su pueblo. Él estuvo atento tanto al corazón del pueblo como al corazón de Moisés. Les promete una provisión rápida, suficiente y constante. El propósito de Dios al darles esta provisión fue para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Es decir, para ver si confiarían en Él y andarían por fe o no. En ese momento en que les da carne y les da maná, ¿qué leyes les había dado? Ninguna. ¿Cuál es la única ley que les había dado? Cada uno va a salir cada mañana a recoger el maná del día. ¿Qué otra ley les dio? No dejen nada para el siguiente día porque se pudre, se vuelve gusano y va a tener hedor. ¿Qué más les dijo? Recojan durante 6 días, confiando día tras día. No se trata de que usted recoja hoy para 5 días y diga, ya durante 5 días no necesito estar confiando y creyendo que Dios va a proveer. No, ya tengo 5 días de seguridad. O sea, 5 días en que no necesito creer. El sexto, cuando se me acabe, pues tendré que volver a creer. Así actuamos. Yo actuaba así. Wow, ya tengo mercado menos para una quincena. Uy, Señor, gracias, gracias. Oh, Dios, no tengo que creer por 15 días que descanso. O sea, mi descanso era la incredulidad. Mi descanso no era la confianza en Dios. Increíble, ¿no? El descanso me lo daba la alacena llena por 15 días. No el tener a Dios mismo. Eso somos, eso éramos. Y es lo que Dios quiere cambiar. No, ahí tengo en el banco tal saldo, ahí tengo, pues si la cosa se pusiera muy difícil, tengo para comer un año. Tengo 12 meses cubierto. Wow, no tengo que creer durante un año. Increíble. Ese es el ser humano. Eso somos sin Dios y sin ser
transformados, sin haber crecido a la estatura de Cristo. Dios entonces les da esas leyes. Voy a darles maná, recójanlo diariamente, no almacenen para mañana, háganlo durante 6 días y al final los llevaré a un estado de perfección. Su confianza en mí será día tras día tras día, en que ya no necesitan un saldo de nada para confiar en el saldo, sino que confían en mí y cuando ustedes lleguen a ese estado de corazón, entrarán en el descanso mío. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Eso es honrar a Dios. A Dios no lo honra nuestra incredulidad, a Dios lo honra nuestra confianza en Él. Estamos creyendo que Él es amoroso y todopoderoso. Él da pan al que come. Ese es Dios. ¿Comes? Entonces Dios te da pan. ¿Comes? Entonces Dios te da pan. ¿Comes? No, pero es que no tengo empleo. Dios dice que si usted come, Dios le da pan. ¿Cómo? Dios le da pan. Eso fue lo que me enseñó a mí. ¿Usted come? Sí, Señor. Yo te voy a dar pan. Pero si no necesito empleo, te voy a dar pan. Y 5 años después de haberle conocido a Él, Dios me metió a vivir la jornada del desierto de Sin. Me sacaron del empleo. Chao, Gonzalo. Listo. Y ahora con 5 hijos, ¿qué hago? ¿Qué me enseñó Dios? Si comes, yo te doy pan. Yo te hice un ser que comía, entonces yo te doy pan. Yo soy un ser, un Dios responsable. Yo soy un padre responsable. Yo soy amoroso, yo soy compasivo. Sé que comes, tienes que comer. Necesitas pan, yo te voy a dar pan. Y me dio pan por gente tan absolutamente diferente y distinta. Era milagro tras milagro la provisión de esa casa. Pero pude aprender algo, que antes de eso mi confianza estaba en el saldo. En el saldo que había en la alacena, en el saldo en el banco, en el saldo en el bolsillo. Y Dios me enseñó, tu confianza no va a estar en eso, tu confianza está en mí. Y voy a mostrarte que yo soy fiel y que puedes vivir con fe en mí. Eso es confiar. Confiar es vivir con fe. Puedes vivir con fe en mí que cada día estaré proveyendo y estaré pendiente de ti. Y aprendí la lección. 1 año. 1 año. Para aprender siquiera a entender que era confiar en Dios y no confiar en lo que tenía terreno. Él quiere ver si confían en Él o no, si van a andar por fe. Él quería ver si quedarían satisfechos con el pan de cada día, al depender de Dios para la provisión del mañana, porque muchas veces no estamos satisfechos con que nos dé el pan de cada día, no. Estoy satisfecho que me dé el de 100 días para adelante, por favor, qué tortura esto que no hay que comer. Los probaba para ver si les servirían y les serían fieles siempre. O sea, todo esto es lo que tiene que ver cuando Dios toca las provisiones económicas de cada uno de nosotros. Es una jornada, es una lección intensa, de las más intensas para el ser humano, pero de las más gloriosas, créanme, créanme. Yo viví eso 5 años después de haber conocido al Señor. Moisés hizo saber al pueblo a través de Aarón, está en el verso 9, estas intenciones como Dios le había ordenado. Dios los convence de la maldad de sus murmuraciones al hacerles conocer que las tomaba como dirigidas contra Jehová. La autoridad de Moisés venía delegada por Dios sobre él, sobre Moisés, de modo que murmurar contra Moisés era murmurar contra la fuente de esa autoridad, que era Dios mismo. Dios les asegura que por cuanto han hecho tanto énfasis en las ollas de carne, aquella misma tarde tendrían carne en abundancia. Y así, en esa tarde, sabrían, fue Jehová quien los había sacado de Egipto y no Moisés y Aarón. Esta jornada es absolutamente poderosa. Dios no está probándote para humillarte, decirte, que tú no puedes. No, Él es un Padre bueno. Si tú ves que tú te angustias porque no tienes 3 días, sino solo lo del día de hoy, si tú te angustias porque el saldo no es abundante, la alacena no está llena, etc., es el momento de decirle, Dios, yo no confío en ti. Me es muy duro confiar en el día a día. Ese soy yo, Señor, te lo confieso. En mí hay un corazón malo de incredulidad hacia ti, de desconfianza, porque nunca he vivido de esta manera. Esto es una vida nueva. Esa no fue la forma en que yo viví los años antes de conocerte a ti. Señor, pongo a ese hombre, pongo a esa mujer que no puede confiar en ti, que no tiene contentamiento con lo de un día, quiere un saldo en el cual confiar. Yo quiero poner a ese hombre y esa mujer con un corazón malo de incredulidad hacia ti. Pongo a ese hombre y pongo a esa mujer sobre ti. Y tú, Señor Jesús, devuelves ese hombre incrédulo que hay en mí. Devuelves esa mujer incrédula que hay en mí, Señor amado. Y vuelto ese hombre, vuelto tú, esa mujer, mueres en la cruz.
Y en tu muerte muere el hombre que no sabe confiar en ti. Muere la mujer que no sabe confiar ni sabe descansar en ti, Señor amado. Y a cambio, ahora que he puesto a ese viejo hombre sobre ti, a cambio, tomo la vida de Jesucristo, tomo la vida del nuevo hombre. Cristo sabía confiar en el Padre día a día. No necesitaba un saldo para 10, 15 días, un año adelante, asegurado, no. Tomo la vida de Cristo, que puede confiar el día a día en el amor y la provisión de Dios, en el poder que Él tiene. Creo en ello, Señor. Acepto y recibo esa vida, bendito Dios. Y te doy gracias, Señor. Gracias. Gracias por lo que estoy viviendo. Gracias por lo que me estás enseñando. Ayúdame, Padre de Gloria. Ayúdame. El cambio es dramático. Lo que me estás pidiendo es algo absolutamente grandioso, tan grandioso que no puedo ni siquiera pensar cómo hacerlo. Pero tú lo estás haciendo. Bendito seas. Bendito seas, Señor de Gloria. Gracias. Hazme un hombre, una mujer confiado en tu poder, en tu amor, en tu misericordia, en tu cuidado. Hazme un hombre, una mujer que además de confiada, llega a tal punto de confianza que descansa en ti, Señor amado. Basta con que yo te tenga. Basta con que sea tu hijo, tu hija. Basta con que yo pueda alzar mi voz hacia ti, Señor amado, pidiéndote que te deleites dando pan al que come. Que puedas decirle, Señor, tú sabes, y me hiciste, tú me creaste como alguien que come. Deleítate dándome hoy el pan de cada día. Deleítate, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, y te daré gracias, y lo harás, porque me estás diciendo, así sea. Has ordenado el pan para mí de este día, y lo recibo. Santo Espíritu de Dios, tú cumples todo propósito de bondad que hay en Dios. Tú cumples el propósito de Dios de dar pan al que come, y lo haces una experiencia real en mi vida para hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Eso es lo que hay que hacer. Dios no te está poniendo contra la pared para decirte, eres un tonto que no eres capaz de creer en mí. No. Dios está diciendo, quiero que conozcas qué hay en tu corazón. Quiero que conozcas que me puedes incluso llegar a irar, pero quiero que conozcas que yo soy el Padre bondadoso y el Todopoderoso. Y entonces vas a empezar a ser cambiado, a ser transformado. Yo creo que una de las lecciones más intensas, y reitero esto para el ser humano, es eso, porque nosotros en el mundo nos enseñaron que el Dios de este mundo, el dinero, es el que me da confianza y el que me da seguridad, y en el cual puedo descansar. Y en el desierto no había dónde comprar pan, así llevar riquezas. Es una lección maravillosa, absolutamente poderosa. Sé que han pasado por ahí, pero no sé si han entendido. Y si no, pues creo que Dios está dando entendimiento. Y ustedes pueden reconocerse y devolverse a esa lección, orar como has visto en esta noche y esperar que Dios realmente esté transformando. Amén. Los adolescentes son los que confían en el saldo, no en la gente madura. Cuando somos maduros decimos, bueno, bendito sea Dios, has provisto tantas veces, tantos días, un día más. Bendito seas. Te he visto hacer maravillas y hoy harás maravillas. Eres el mismo ayer. A veces los hombres creemos, ¿no? Si Dios hizo provisión hoy, ¿quién sabe si la hará mañana? La Escritura dice, Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. El mismo que hizo la provisión maravillosa hace no sé cuántos años, es el mismo que la puede hacer hoy y la quiere hacer hoy y la puede hacer hoy. Descansa, regocíjate en Él, confía en Él. Eso es madurez. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Sabemos que estás tocando áreas tan críticas. Y son críticas porque creo que no hay algo que toque tanto al hombre adámico, al viejo hombre perverso y corrupto, como el aprender a vivir en otro sistema de provisión que no es el del mundo. Es un cambio dramático, Señor. Tú lo sabes. Y solo te pedimos, ayúdanos. Deleítate haciendo ese intercambio. Deleítate obrando en nosotros el querer y el hacer. Poner a ese hombre viejo, a esa mujer vieja que solo confiaba en el dinero, Señor. En Mamón, el Dios de las riquezas. Deleítate en intercambiar. Pondremos sobre Jesús a ese hombre, a esa mujer, viejo, adámico, para tomar a cambio la vida de Jesucristo. Solo tú, Señor Jesús. Solo tú. Solo tú. Eres quien confías
en el Padre día por día. Solo tú logras entrar al descanso. Lo hiciste y estás en el descanso. Solo tu vida en nosotros será confianza y descanso. Ni siquiera vamos a intentarlo en nuestra propia fuerza. Eso sería desagradable para ti. Sería nuevamente vivir en el hombre de orgullo y de prepotencia que cree poder alcanzar, darte los estándares del cielo. Solo un hombre te dio, te da y te dará eternamente los estándares tuyos que te agradan y te complacen. Y ese hombre es Jesucristo, esa vida es Jesucristo mismo. Y por eso ponemos con deleite el viejo hombre sobre Cristo para que muera en la cruz. Y quitándonos, oh Dios, despojándonos de esa vieja vida que confiaba en las riquezas, tomar la vida nueva, la vida de Jesús, que confía solo en Dios y su poder y su misericordia y su compasión para con nosotros, su generosidad. Bendito seas, Señor, por la transformación que estás obrando en cada uno de nosotros. Recibimos el así sea tuyo a este intercambio. Lo recibimos, Señor amado. Y si tú lo ordenas con esa palabra, así sea, existe ese nuevo hombre, existe esa vida para el nuevo hombre que es la vida de Jesús, existe esa nueva mujer que recibe la vida de Jesús, la vida de confianza y descanso en ti, Padre de gloria. Bendito seas por ello, Señor. Bendito seas. Gracias por enseñarnos cuáles son tus caminos. ¿Qué pretendes con tus procederes para con nosotros, oh Dios? Gracias también por dejarnos ver que el caminar contigo es un caminar tan intenso, Señor, que la transformación es algo tan intenso y tan poderoso. Oh Dios, si la entendemos, facilitaremos la transformación, oh Dios, el intercambio, la vida adámica puesta sobre ti, a cambio poder tomar la vida de Cristo para ponerla sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias por entender la transformación. Gracias por entender lo que es despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, que es Cristo mismo. Gracias. Gracias, Padre bueno. Gracias por el entendimiento. Gracias por la exposición de tu palabra. Gracias por exponer nuestros corazones. Tu palabra dice que ella es como una espada de doble filo, ante la cual todas las cosas están desnudas y abiertas. Tu palabra nos deja ver realmente el estado real de nuestros corazones, oh Dios. La palabra de esta noche deja ver cuál es el estado real de nuestros corazones. Bendito seas, oh Dios. Porque entenderemos, veremos, sufriremos la necesidad del intercambio, Señor amado. Y te damos tantas gracias por ello, Señor. Bendito seas porque tú obras el intercambio, tú obras la transformación, Señor. Gracias, gracias, Señor. Santo Espíritu de Dios, tú cumples el propósito de transformación que tiene el Padre Celestial. Tú lo cumples, oh Dios. Y tú cumples la obra de fe que hay en nosotros. Somos como la raíz del árbol, Señor. Todos los nutrientes están ahí en el suelo, pero la raíz tiene que tomarlos. Igualmente nosotros vemos que todas tus bendiciones están dadas para nosotros en los lugares celestiales. Pero hay una obra de fe y es tomar eso, Señor amado. Estamos tomando en esta noche, oh Dios, lo referente al intercambio de confianza y reposo en el Dios Mamón, la riqueza del mundo. Oh, tú que eres el verdadero Dios. Gracias por la transformación. Gracias, Señor. Gracias porque nos llevas a confiar en ti y en tu poder, oh Dios. Y nos llevas a abandonar la confianza y el descanso en las riquezas terrenas, Señor amado. Gracias, gracias, gracias. Bendito sea, Señor. Espíritu Santo, haz que esta palabra sea una experiencia en todos y cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias, Señor. Que podamos después enseñar a otros, no solo la palabra, sino cómo obraste en nosotros, oh Dios. Que podamos instruir en la palabra y también dar ejemplo, Señor amado, y acompañar correctamente a aquellos que estén en la transformación en esta área, Señor. Gracias, oh Dios. Sácanos de la adolescencia, Dios. Los adolescentes espirituales aún confían en el mundo y en el Dios Mamón. No saben confiar en ti ni han descansado en ti.
Llévanos al cambio, Señor. Llévanos a madurez. Te lo pedimos en esta noche. Lo anhelamos. Deleítate haciéndolo. Deleítate haciendo de nosotros un pueblo maduro, Señor amado. Bendito seas por ello, Señor. Líbranos de permanecer en una infancia eterna y en una adolescencia eterna, Señor. No queremos eso, Señor. Deleítate llevándonos a madurez. Y damos gracias por ello hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor de gloria. Bendito seas, Dios santo.